Todos estamos preocupados. El problema es que no todos nos ocupamos de esta situación, de la pandemia, del coronavirus. Desde el Ministerio de Salud Pública han implementado distintos planes de estrategias para que la gente tome conciencia, incorpore el sistema de prevención, porque solamente con los funcionarios, con las fuerzas de seguridad es prácticamente imposible. La responsabilidad la tenemos que asumir cada uno de nosotros. La noticia del viernes pasado ha conmocionado a toda la provincia de Misiones, más aún cuando comienzan a vertirse distintas hipótesis. Es por ello que está con nosotros en comunicación telefónica y sabemos que está regresando precisamente desde la localidad de Oberá, después de visitar y estudiar el panorama que se está viviendo con este camionero que está en estos momentos en grave estado porque fue infectado del coronavirus. Está con nosotros el ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, doctor Oscar Alarcón. Doctor, ministro, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Cristian Oliveira de Estudios de Canal 5 lo saluda. Hola Cristian, un saludo para vos y para todo tu equipo. Sí, justamente, efectivamente estamos regresando desde Oberá, recién acabo de llegar al Ministerio de Salud Pública y estuvimos toda la tarde trabajando con el equipo de expertos y de asesores que llevamos desde acá, desde el Ministerio, para ponernos a disposición y también para trabajar en equipo con el equipo de Oberá, los terapistas, los intensivistas, como así también el hematólogo, el infectólogo y el director del hospital, para poner a disposición todas las herramientas que se necesitan, ya que tenemos un cuarto caso muy complicado, nada parecido al primero, ni al segundo, ni al tercero, y que esto a nosotros nos hace vivir de diferente manera lo que hoy tenemos en la provincia con respecto al ingreso de este virus, que todos sabemos que es un camionero que ingresó por Irigoyen, que después se mantuvo en aislamiento obligatorio en su casa, vive a 2 cuadras del hospital de San Vicente, y que 6 días después de haber iniciado los síntomas en su casa y no haber consultado, va al hospital, se le realiza el test del coronavirus y le da positivo, y 24 horas después sufre un agravamiento muy brusco de su estado y entra a respirador en terapia intensiva y se encuentra hoy con un cuadro muy grave, también con altísimo riesgo, y que a nosotros eso nos preocupa mucho porque evidentemente la cepa de este virus no es el mismo que ha infectado a los otros. Eso le quiero preguntar, doctor, perdón que lo vaya interrumpiendo en la medida que vamos dialogando, porque hay tantas preguntas y la población se encuentra tan angustiada y desesperada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no a todos le afecta de la misma forma? Teniendo en cuenta que el primer caso que tuvimos en la provincia de Misiones, de hecho se trata de una persona adulta mayor, creo que es mayor incluso que este camionero, pudo resultar prácticamente sin inconvenientes y ya le dieron el alta. Sin embargo, este camionero, que es más joven, está comprometido. ¿Tiene una patología de base o no? El día jueves le dimos el alta al paciente número 1, que es el primer recuperado, 71 años, que tuvo sus altibajos, una evolución tórpida, pero que después de la medicación evolucionó muy bien y que ya está en su domicilio cumpliendo la cuarentena obligatoria que corresponde luego de tener los 2 test negativos. Con respecto a este paciente, el número 4, que se encuentra tan grave, viene de San Pablo, un lugar en donde hoy el coronavirus está haciendo estragos, inclusive con muchísimos contagiados y también muchas muertes. Entonces nosotros creemos que la cepa y la mutación del virus que él trae desde Brasil es diferente al que vino de España con el primer paciente y diferente al segundo y al tercer paciente, que también evolucionaron de otra manera y que se encuentran en buen estado. Eso a nosotros nos hace pensar que las mutaciones que se producen en el transcurso del tiempo con el virus por ahí son más agresivas, porque este paciente no tiene ninguna comorbilidad, tiene 61 años, claro, pero no es diabético, no tiene EPOC, no tiene ninguna comorbilidad que suponga que le afecte con mayor intensidad la enfermedad. Doctor, la pregunta que muchos... Se contagió a su esposa y su esposa tiene otra evolución. Doctor, la pregunta que todos se hacen en este momento es si realmente respetó la cuarentena y con cuánta gente tuvo contacto, porque es lo que primero uno
comienza a analizar si se mantuvo en contacto con su grupo familiar, con el de la despensa, con el del supermercado, con un amigo, y este virus ya se haya desparramado por otros lugares. Cuando tuvimos el diagnóstico del positivo, inmediatamente empezamos a hacer la trazabilidad de su pasaje desde que ingresó a la Argentina por Irigoyen hasta que llegó a su casa con el camión y hasta que mantuvo la cuarentena obligatoria. Él refiere y su esposa refiere que no han tenido contacto con nadie, pero nosotros de todas maneras fuimos muy cautos, hicimos los testeos al contacto estrecho, su esposa, el resto de los que estaban muy cercanos, los sospechosos cercanos, los no tan cercanos, los alejados, los que han denunciado por WhatsApp, los que han dicho que podía haber sido un contacto. Hemos hecho el testeo de todos y una búsqueda intensiva. Todos han dado negativo, desde la salida de Irigoyen hasta todos los compañeros de trabajo, inclusive el camionero que estuvo con él en San Pablo, que aparentemente compartió un mate, que era lo que refirió, dio negativo. Así que por el momento está comprobado de que si es que tuvo contacto con alguna persona, no lo contagió. La situación está en ese sentido controlada, que es lo que más importa y preocupa en definitiva. Tenemos un gran equipo de trabajo, enorme equipo de trabajo de salud pública junto con la policía en la búsqueda de los contactos, en la vigilancia intensiva. Nosotros tenemos georreferenciado todo sobre este paciente. Tiene 33 vecinos, tiene 9 compañeros de trabajo, tenemos inclusive hacia dónde vino, en qué estación de servicio paró. Gran trabajo que hacemos entre todos en equipo, inclusive con la ayuda de algunos vecinos, que también siempre son importantes las opiniones e inclusive algunas denuncias de algunos vecinos que te indican el camino a quien testear, y los hemos hecho a todos. No podemos darnos el lujo, Cristian, de no hacer caso a una denuncia inclusive anónima por supuesto, en este tiempo, porque a veces esa denuncia anónima tiene certeza. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy responsables y muy cautos y hacerle el testeo a quien nos digan. También hasta el que sospechamos que fue malicioso la denuncia, vamos y la hacemos, porque nosotros tenemos que tener certeza de que es negativo. Por supuesto. Doctor, no quiero dejar de preguntarle también este tema, que desde que se instaló la pandemia en nuestro país y tuvimos el primer caso, es el común denominador de la gente en las redes sociales, esas especulaciones, porque se cree que se oculta información, que hay casos que no se están dando a conocer. ¿Esto no es así? Por supuesto que no, porque la única manera de ocultar un caso de coronavirus es que no se le haga el test, porque una vez que vos le haces el test, inmediatamente desde el software que tiene el aparato de PCR ya es informado a nivel nacional y lo ve desde el ministro de la Nación, lo ve todos los ministros de todas las provincias. Es por eso que el diagnóstico lo tuvimos a la tarde el día jueves. A la tarde tuvimos el diagnóstico. En el informe de la noche de Nación ya estaba registrado. Exacto. Porque inmediatamente se registra, no se puede esconder. Menos se puede esconder una muerte, menos se puede esconder, es lo que hablábamos el otro día en el COFESA. Por ahí la gente dice que la Argentina está escondiendo las muertes. No puede esconder las muertes no se pueden esconder. Por ahí a lo mejor no quedan registrados, no se testean, etcétera, pero no se pueden esconder esas cosas. Por eso hay que darle tranquilidad a la gente, que donde hay un sospechoso, hace muchísimo que no tenemos ningún sospechoso, y 20 días pasamos sin casos, y estábamos haciendo los testeos en los diferentes lugares de la provincia, buscando circulación viral en población vulnerable, o los que habían venido de otros lugares del país o de otros lugares de Brasil, etcétera, y no habíamos encontrado sospechosos. Este fue el primer caso sospechoso porque ingresa con fiebre, con tos, y había estado en Brasil. Inmediatamente el segundo sospechoso era el cónyuge porque estaba conviviendo, pero después no tuvimos otros pacientes sospechosos de esta magnitud, algunos que fueron desestimados con el interrogatorio, con todo el resto de lo que se hace para no hacer un test a quien no corresponde.
Bien, doctor, bueno, antes de llegar a Montecarlo con el interrogatorio, le voy a hacer dos preguntas también. Una tiene que ver con estas decisiones que fueron tomando desde el gobierno de la provincia. En su momento hasta fueron criticados porque decidieron suspender las clases y finalmente fue la decisión correcta. Y últimamente han tomado una decisión de establecer un horario de apertura de comercios que funcionó en Semana Santa, que fue también aplaudido por el país porque no permitió que la gente se reúna a pasar las Pascuas, por ejemplo, porque no había opción. Así que son decisiones a veces un tanto apresuradas y me imagino que ustedes la deben pensar y repensar, pensando más que nada en la salud de la población de los misioneros. Bueno, de eso se trata, Cristian, porque la provincia de Misiones tomó decisiones políticas claras desde el inicio, desde el comienzo, inclusive en contra de decisiones nacionales y mucho antes que las decisiones nacionales, como el cierre de las escuelas, el operativo Cerrojo, el cierre de la frontera, a la provincia de Misiones con Corrientes y el resto. Quedamos muy preocupados cuando seguían ingresando gente por Iguazú, hicimos todo lo posible para que se cierren las fronteras y se han cerrado. Hoy inclusive en estas semanas hay gente que quiere ingresar del lado brasilero por la zona de Irigoyen o de Iguazú, y nosotros no podemos ser irresponsables. Pedimos, y hasta se denunció al presidente porque nos cerraba la frontera. Imagínate pedir ahora que dejen pasar gente. Entonces las personas tienen que tener un poco de cordura también en eso y ser coherente. Por supuesto. Hubo en las redes en estos días en donde decían solidaridad con las personas que están del otro lado, etcétera. Bueno, la Argentina ha abierto fronteras, por ejemplo, en Paso de los Libres o en otros lugares, pero no en la provincia de Misiones. Y nosotros habíamos pedido que se cierre la frontera. Sí, sí. Todas esas cosas que es el día a día y que a veces la gente que no entiende o critica, pero nosotros estamos para cuidar a cada uno de los misioneros. Y estas decisiones que se han tomado de la cuarentena y de todo el resto de las decisiones que se han tomado hasta ahora, inclusive hasta la traída de los misioneros que se encuentran en otras partes del país, o de Corrientes, o de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Santa Cruz, como han venido en estos días, fueron decisiones que se tomaron antes que la Nación, porque la Nación el día viernes a la noche hizo el decreto en donde repatriaba a todas las personas que estaban en otras provincias. Nosotros ya teníamos el ejercicio una semana antes, hicimos a través de un decreto, una resolución, con un control estricto, con el testeo, para darle seguridad a la gente. Inclusive en Montecarlo han ido mucha gente que fueron repatriados de otra provincia y que ya fueron con garantía de que no estaban infectados. Le hicimos el control, el aislamiento, el testeo, y pudimos llevarlos a la ciudad de Montecarlo con total garantía y total seguridad de que estas personas van a cumplir el aislamiento obligatorio, pero que tienen los test negativos. Entonces, eso es un gran trabajo, Cristian, de un enorme equipo en toda la provincia, que a veces es anónima, pero que está en la frontera, que está en el Arco, que está en el Centinela. Anoche se quejaban, me mandaban, porque la gente se pasan los números y le pasan el número a la gente, y a veces uno cree que son mensajes de alta urgencia y te mandan a cualquier hora, y en donde la gente se quejaba por el tiempo que tenía que esperar para pasar en Centinela o en el Arco por Corrientes en Misiones, porque estaban 1 hora o 2 horas, porque estaban siendo controlados por la policía y por el equipo sanitario de promotores y médicos, y la verdad, yo le pido tolerancia, le pido paciencia, y nosotros no queremos molestarlos a esa gente. Lo que queremos es garantizar de que estén bien, y que si es que hay algo que no está bien, que podamos aislarlo, hacerle el test, y que podamos garantizar a los misioneros que no están infectados. Y los cuidamos a ellos mismos y nos cuidamos nosotros. Es nada más que eso, y por eso también yo pido a la comunidad, porque me escribían barbaridades en mi teléfono sobre lo que le estábamos haciendo a la gente que quería entrar a la provincia de Misiones. Y en realidad lo que estábamos haciendo es cuidando a cada uno de nuestras familias. Doctor, me consta que hay decisiones incómodas que tienen que tomar desde el área gubernamental y más aún de su ministerio, porque tiene que ver con la salud de los misioneros. Le quiero hacer una pregunta personal. Sí. A usted le toca asumir un cargo de extrema responsabilidad y en un contexto totalmente desfavorable, porque seguramente tenía proyectado otros planes para nuestra provincia, sin embargo tiene que hacer frente a una pandemia mundial que hoy está llegando a nuestro país y avanza. Usted, en lo personal, ¿está preocupado? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nos puede transmitir? Sí, por supuesto, cuando asumimos el 10 de diciembre,
teníamos proyectado política sanitaria para la provincia de Misiones y también política pública para poder seguir sosteniendo, para poder seguir creciendo en lo que en todos estos años la salud pública significó y significa para los misioneros, disminuyendo la mortalidad infantil, la mortalidad materna, teniendo estos hospitales de alta complejidad, inaugurando nuevos hospitales, teniendo nuevas herramientas para poder dar mejor salud. Somos ejemplo y orgullo a nivel regional, inclusive del Paraguay y de Brasil, con nuestro hospital escuela, inclusive nuestro hospital de Monte Carlo, con un hospital que está muy lindo, el hospital del Dorado, con crecimiento. Era lo proyectado, pero nos tocó trabajar intensamente contra el dengue, intensamente contra el coronavirus. De que estoy preocupado, claro que estoy preocupado porque sabemos lo que está haciendo este virus a nivel mundial, inclusive en Buenos Aires o otros centros de circulación viral, lo que hizo en Italia, lo que sigue haciendo, lo que hizo en China, y mi gran preocupación es cuidar a los misioneros. Yo sé que vamos a salir como salió China o como salieron otros países airosos en esta contienda contra esta pandemia, y los misioneros no somos menos. Tenemos un enorme recurso humano calificado, preparado. Hace muchos años que la provincia de Misiones se viene preparando con política sanitaria de la buena, con leyes, con muchísima trascendencia, y también yo escuchaba a nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, en algún momento el año pasado, cuando nadie pensaba en esto, que nos preparamos para la crisis con leyes de calidad, y que eso nos hacía a nosotros estar con muchísima fortaleza con respecto a otros lugares en donde el gobierno de la provincia de Misiones podía contar con una Cámara de Representantes. Igual que mis saludos para el diputado y amigo hermano Churreto, que él fue mi compañero en la Cámara y que él sigue ahora, doctor, que también sigue haciendo leyes de calidad, y eso nos hizo a nosotros muy fuerte, Cristian, que ahora, por ejemplo, tenemos herramientas. Fíjate, te puedo comentar que tenemos 5.000 camas preparadas en la provincia de Misiones. Justamente eso le quiero preguntar, y como no tenemos demasiado tiempo, le voy a describir la situación que me tocó vivir en lo personal para que se interprete. El domingo nos llega la fotografía del Polideportivo Mundialista con una cancha repleta de camas, de sueros, portasueros y de mesas de luz. Y mi mamá tiene 71 años. La angustia que sintió, el dolor y el temor, me imagino que la habrán sentido muchas familias de nuestra localidad. Hay preocupación y miedo. ¿Estamos todavía a tiempo de pensar que esto va a ser simplemente un movimiento estructural y no va a ser ocupado por personas que el día de mañana van a estar infectados por el coronavirus? Mira, nosotros, los misioneros, siempre fuimos precavidos, siempre fuimos vanguardia en todo lo que corresponde a política pública y política sanitaria. En la provincia de Misiones tenemos 290 camas críticas. Eso significa que tenemos 290 camas de terapia intensiva. Eso es un lujo con respecto a otras provincias o inclusive a otros países. Italia no tenía esta cantidad de camas, por eso también fue el colapso muy pronto en los casos allá. Nosotros tenemos 3.600 camas en el sistema de hospitales y sanatorios privados, junto del público y del privado. Y tenemos 2.000 camas que hemos preparado en los polideportivos de Posadas, en el Infinito Germán, en el Hogar de Ancianos de Apóstoles, en el polideportivo del kilómetro 3 del Dorado, del kilómetro 9, el de Esperanza, ahora el de Monte Carlo, que también es un lujo, como así también el de Oberá. Nos hemos preparado con 2.000 camas en caso de que los misioneros lo necesiten. Pero tenemos la enorme esperanza que sigamos manteniendo esta curva plana que tenemos, porque el gobierno y el gobernador Oscar Herrera, el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, hicieron y fueron precavidos en que todo este tiempo, en todos estos años, ha preparado con respiradores, ha preparado con recursos humanos, ha preparado con absolutamente todo lo que se necesita para estar a la altura de algo como esto que está ocurriendo hoy. Nosotros no vinimos hoy a prepararnos en contra de la pandemia, venimos haciéndolo hace muchos años, pero también tenemos que ser muy cautos y tener preparado en todo caso, si necesitamos tener en estos lugares de descarga que son los polideportivos,
a pacientes que no necesitan oxígeno, que no necesitan complejidad, pero que necesitan estar internados para recibir medicación. Doctor, ¿y Si qué no hubiera pasaría? sido- Sí, Sí. yo le quiero preguntar esto para que la gente interprete, porque ve todas esas camas, toda la estructura que se está moviendo cuando todavía no tenemos casos. ¿Cómo va a funcionar? Porque los respiradores en caso de situaciones graves de terapia intensiva no van a estar ubicados, por ejemplo, en Monte Carlo, sino en centros de mayor complejidad. ¿Cómo funcionaría en caso que una persona necesite esa asistencia? Cristian, los hospitales de nivel 3, como Iguazú, El Dorado, Oberá, Posadas, que son los que tienen las camas de terapia intensiva con respiradores, son los que van a contener a los pacientes graves. Pero imagínate que un paciente que requiera medicación y que no necesite oxígeno y no necesite absolutamente ningún tratamiento complejo, solamente recibir la medicación y ya estén ocupados los hospitales, los sanatorios, entonces ahí la cuarta fase de descarga va a ser los polideportivos. ¿Y cómo los vamos a atender? Por ejemplo, tenemos el Finito Hermann de Rosada, lo va a atender el IPS con su personal médico. El polideportivo de Monte Carlo va a atender el grupo de profesionales que junto con el intendente, el señor Jorge Lobato y el diputado Chumbarreto han convocado y que han puesto a disposición para sostener y para mantener. Los hospitales del Dorado y de Iguazú tienen su personal médico, su personal de terapia, y quienes van a atender los polideportivos en caso de que sea necesario, los recursos humanos que hoy están anotados para hacer la cuarta línea de contingencia, como así también ya hemos hecho todo lo que corresponde para tener limpieza, seguridad, alimentación en caso que los necesitáramos. ¿Por qué si no tenemos AXO estamos haciendo todo esto? ¿Por qué si no tenemos circulación estamos haciendo todo esto? No tenemos circulación porque se han tomado decisiones políticas claras. No tenemos más casos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer en el Estado provincial. Y tenemos que mirar hacia los otros lugares, como Estados Unidos, como Buenos Aires, como España, Italia. Y si nosotros miramos, la aparición de casos fue exponencial de un día para otro, y nosotros tenemos que ser muy responsables y muy serios y estar preparados para esto. Muy bien. Y si después pasa la época, pasa el tiempo, pasan los meses y no tenemos ese flujo de casos y de pacientes, todas estas camas que están preparadas con colchones, con almohadas, con mesitas de luz, y que están ahí preparados por cualquier cosa, bueno, los usaremos en la parte social. Hay mucha gente que necesita camas, ahí los repartiremos. Perfecto. Pero nosotros no podemos esperar que, suponiendo, qué sé yo, en mayo, junio, aparezcan cientos de casos y salir a comprar camas, Exacto. salir a comprar colchones, salir a buscar enfermeras, Hoy tenemos todo relevado y ya tenemos hasta inclusive quiénes van a atender esos lugares. La última pregunta, bueno, no tengo más tiempo. Sí. Estamos sospechando, en función de lo que leemos a diario y escuchamos, que hay personas que por este cambio climático, por la situación que estamos viviendo a esta altura del año, pueden presentar un cuadro de fiebre, un cuadro febril, congestión, hasta dolor de garganta. Pero muchos hasta incluso tienen miedo de ir a recibir consulta médica por temor a un caso sospechoso de coronavirus. No es lo que se está esperando, por ejemplo, desde Salud Pública, ¿no? Al contrario, ustedes esperan que la gente aparezca, cuente sus síntomas sin temor y sobre todo porque lo que más afecta es la condena social, en las redes sociales, en los WhatsApp, que automáticamente está presente. Sí, seguro. Yo lo decía nuestro gobernador Oscar Herrera, podés ser vos, puedo ser yo. O sea, cuidémonos de eso, de estigmatizar a la gente. Nadie es responsable ni tiene la culpa de infectarse de un virus y cualquiera puede estar en esa situación y a nadie le gustaría que le estén escribiendo en las redes o sacándole fotos o haciendo mensajes maliciosos. Y nosotros sí queremos que la gente sea muy responsable. Si tiene síntomas, no importa cuáles sean los síntomas, que consulte, porque podemos hacer el diagnóstico diferencial. Acordate que una fiebre puede ser desde un resfrío hasta una meningitis. Exacto. O puede ser
desde una meningitis hasta una apendicitis o un problema hepático o puede ser una neumonía, y que una tos o un catarro puede ser una bronquitis. O sea, no nos encerremos en que todo es coronavirus. Tenemos que consultar. Lo peor que podemos hacer es cometer el error de que le pase cosas a la gente por solamente pensar o en dengue o en coronavirus. Hay gente que es hipertensa, hay gente que es diabética, hay gente que tiene EPOC, hay gente que tiene asma, y esa gente debe seguir controlándose y debe consultar cuando ve que no puede sostener dentro de su casa o en su ámbito familiar el tratamiento que habitualmente hace. Si hay alguien que tiene fiebre y toma un paracetamol y le pasa y no aparece otra cosa, bueno, seguramente esperará que aparezca de nuevo, pero si tiene una fiebre persistente, debe consultar. No hay nada que impida que vaya hasta el hospital. Los hospitales están esperando a la gente para que se atiendan. Lo que hoy se ha hecho es una limitación en los controles habituales de la gente que está sana. Exacto. La que puede esperar, no lo que no puede esperar. Por eso esa confusión debe desaparecer. O sea, la gente que hoy no debe asistir al hospital es el que está sano y que iría por un control habitual que se puede prorrogar para más adelante, o inclusive una cirugía programada que no es de vida o muerte, o controles habituales que se hacían antes cada tanto por alguna patología que no tampoco apeligra o causa riesgo de alguna situación grave. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que todavía le queda un tramo de viaje. Esperemos que las cosas vayan mejorando y bueno, a ponerle todo el énfasis que vienen desarrollando desde Salud Pública, y nosotros, por supuesto, esperamos que la sociedad misionera acompañe. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Cristian, y quiero saludar a todo el equipo de salud de la ciudad de Monte Carlo y a todas las zonas que ven tu canal y tu programa, ya que es bueno tener una oportunidad para agradecerle porque están en la primera línea y son las primeras personas que están atendiendo a nuestra gente, que están cuidando a los misioneros. Un gran y enorme saludo para todos ellos. Muy bien, muchas gracias. Compartíamos esta entrevista telefónica con el ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, doctor Oscar Alarcón. Extensa, por supuesto, pero la situación así lo amerita. Tenemos mucha información, claramente no vamos a poder compartir todo en estos 60 minutos, pero sí vamos a compartir este video que ha circulado en las redes sociales, que tomó estado público después de lo acontecido en la localidad